utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nos encontramos a las puertas de un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 que sumió a nuestro país en una larga y oscura noche. Pero este aniversario se nos presenta con un tiempo emblemático, cargado de significaciones que precisamente se agolpan. Se trata del 50 aniversario. Estamos a medio siglo de aquel tiempo nefasto que trajo una tragedia a nuestro pueblo por los padecimientos y que significó en términos de la vulneración de la vida lo peor y también por sus consecuencias. Por eso este aniversario nos acerca una oportunidad para pensar en las resonancias de aquella experiencia mortífera que dejó un saldo de desaparición y muerte y secuelas en el plano político, social, económico y cultural que aún perduran y resuenan. Si en aquella época fueron las dictaduras en la región, hoy hay otras estrategias de dominación que también pueden vulnerar el Estatuto del Derecho. Por eso nos convocamos a reflexionar acerca de los modos en que el malestar actual atenta contra la vida. El mundo está en guerra y esta puede tomar las gravísimas formas convencionales, bombardeando colegios, asesinando a miles de niñas y niños, a hombres y mujeres y teniendo en vilo a la humanidad. Pero también otras formas que hoy son llamadas de baja intensidad, pero que también vulneran el Estado de Derecho. En este sentido, tomamos del campo del derecho precisamente la cualidad del delito de lesa humanidad en tanto imprescriptible, es decir, que no tiene vencimiento en el tiempo. Nos valemos de este carácter de continuidad del delito para dar cuenta de su perdurabilidad también en sus efectos traumáticos. Los delitos de lesa humanidad y genocidio generan consecuencias en la subjetividad que adquieren también entonces el carácter de imprescriptibles. Se sostienen en la vida anímica de las personas y la comunidad. El filósofo italiano Roberto Espósito toma el concepto de biopoder desde una formulación más general, en tanto implicación cada vez más directa entre las dinámicas políticas y la vida humana, y la relación con la necesidad de su salvaguarda respecto de los peligros de extinción que la amenazan. Y en este proceso, nos dice, de politización de la vida y biologización de la política, en determinadas condiciones se puede invertir el vector biopolítico en su opuesto tanatopolítico, llegando a constituirse la batalla por la vida en una práctica de muerte. Es decir, incluso aún bajo postulados amparados en discursos de defensa y preservación de la vida, se puede atentar contra ella
y encarnar desde lo peor ese lugar de poder sobre la vida. Hay numerosas expresiones en el mundo de cómo se impone la muerte sobre la vida. La guerra es una de las más visibles, decíamos, pero también hay expresiones mortíferas de exclusión que en tanto atentan contra los derechos a los que la vida es acreedora, están direccionadas en ese sentido. La época actual está signada por la expansión cada vez más acentuada de los procesos de segregación y asistimos a tiempos de degradación de la vida y la exaltación de su reverso, la muerte. Y esa profanación de la vida y el empuje a un goce mortífero tienen su guión en los discursos de odio y en la banalización del mal. Si durante la dictadura se sembró el terror, expandiéndose el mal, hoy se lo banaliza, que es el prólogo a lo que sigue, propiciarlo. Vivimos en tiempos canallas, en donde pareciera que se puede decir y hacer cualquier cosa sin consecuencias y donde el héroe es el villano. En este nuevo aniversario, leer el mal actual, inmerso en el contexto de nuestra propia historia, nos invita a hacer esa lectura en clave de resonancias, porque la historia se repite y puede hacerlo como tragedia en sus diversos formatos, pero siempre desde los intereses de los poderosos, atentando contra los que menos tienen. En tiempos en que el sujeto es reducido a mercancía y la mercancía por excelencia es el dato, o sea, se pretende reducir a los seres humanos a datos susceptibles de ser escaneados por el mercado, referenciarnos en nuestra historia, advertirnos de ella y reivindicar los más nobles y mejores exponentes de nuestras gestas es una urgencia de la hora. Y entonces ahí están ellas, las madres, las abuelas. Esas son nuestras heroínas, que salieron al ruedo como sujeto político, en plena dictadura, en busca de sus hijos e hijas, fundando así un modo de resistencia inédito, como ejemplo ineludible a la hora de pensar en el protagonismo histórico de los pueblos en defensa de los derechos humanos. Y entonces ahí están ellos y ellas, los exponentes de esa joven generación comprometida con la realidad de su tiempo que apostó a un proyecto emancipatorio. Con ellas y sus pañuelos, con ellos y sus rostros, marcharemos este 24 de marzo en todo el país, en este 50 aniversario, por memoria, verdad y justicia, y porque son 30.000 presentes ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. En Caput. Buenas tardes a todos, a todas, todes. Estamos otra vez aquí en Caput, arrancando el ciclo 2026 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Este es ya nuestro 10º año consecutivo en Caput. Como siempre, es un verdadero gusto reencontrarnos con ustedes. Será cada semana desde el estudio tan querido de Caput, el estudio Chicha Mariani. Soy Ana María Cariaga y estamos con Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola invitadas que no voy a nombrar. Hola a todas, a todos y a todes. Y con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes. Dedicalo, Oski. Extraño bueno, la siempre, dedicación. Como siempre, se lo dedicamos al exministro Petri y a la exministra Soledad Acuña, que son defenestradores del lenguaje inclusivo. Y también
por supuesto, saludamos, que nos debe haber extrañado mucho, a nuestro operador de cabecera, nuestro querido Martín Loza. Bueno, comencemos recordando nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, la red de ex Twitter, Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook, Ahora y Siempre, también todo junto. Y para recibir InfoSiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, que además se va modernizando, cada vez tiene un canal, también busquen el canal, tienen que mandar un mensajito, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 2867 9078, agendas el número en tus contactos y cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Hoy, en la noticia número 9 del InfoSiberia, nos decía que Irán amenazó directamente a Milei luego de que él lo calificara como enemigo de Argentina y reforzara su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Teherán advirtió que podría haber respuestas ante esa postura. Irán afirmó que Argentina cruzó una línea roja imperdonable y se volvió instrumento del régimen sionista y de Estados Unidos. Adelantó que diseñará una respuesta proporcional ante la enemistad del gobierno de Milei. Las definiciones fueron publicadas por el diario iraní Tehran Times. Y en la 39 nos recordaba que Cristina lleva 274 días privada de la libertad y Milagros Salas lleva 3.714 días presa. Cuando nos despedimos el año pasado, dejamos el siguiente programa para el futuro. Ahora llegamos al futuro y dijimos, para este año tan importante, ¿a quién vamos a invitar? 50 aniversario del 24 de marzo del 76, es una fecha clave. Bueno, teníamos en el futuro que traer al futuro. Totalmente. A las nuevas generaciones. Y tenemos unas invitadas especialísimas, que yo simplemente voy a decir que hoy tenemos una manifestación de Anas en el programa. Hoy hay marcha de Anas. Y esas estamos preparando nuestra revolución. Son Ana y Lucía, y te dejo a vos que nos las presentes. Son una organización de derechos humanos en Argentina formada en 2019 por jóvenes nietos, nietas y familiares de personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, como decía Norita, y como tercera generación busca mantener la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sumando las luchas estudiantiles, feministas y contra la violencia institucional. Son les nietes. Son les nietes, y la inteligencia artificial, le preguntamos a la inteligencia artificial qué eran les nietes, y nos dice, tienen como objetivo reivindicar la lucha de sus abuelos y familiares desaparecidos ante el avance de los discursos negacionistas. Como identidad se autodefinen como la tercera generación en lucha, combinando la militancia por la memoria con las banderas feministas y de disidencias sexuales. En cuanto al alcance, es una organización federal con presencia en distintas regiones del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y en cuanto a sus acciones, realizan actividades en barrios, charlas en colegios, intervenciones artísticas y marchas buscando transmitir la historia a las nuevas generaciones. Pero no sé si estarán o no de acuerdo con esta definición de la inteligencia artificial, así que le vamos a dejar espacio a ella para que respondan y se presenten. Bueno, más o menos está la respuesta. Perfecto. Porque ¿qué pasó? Menos mal. ¿Qué pasó? Hubiese sido muy... No somos la tercera generación en lucha, porque tenemos las madres y las abuelas, a los compañeros sobrevivientes, a los hijos y ahora, bueno, quienes estamos acá. Así que la IA no va. Falló. No va la IA. Descartada. Así que bueno, no sé, quieren empezar las chicas. ¿Quién habló? Y hay algo más que también... La otra Ana, acá una Ana y ahora va la otra Ana. ¿Querés presentarte? No, bueno, yo soy Ana Ríos Brandana. También algo más a agregar a esa presentación.
no es solo Cava y provincia de Buenos Aires, si bien es Cava, conurbano, está La Plata, Berizo y Ensenada, tenemos una región en el Mar del Plata, en Pergamino, pero también está Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, creo que Ushuaia, o sea, hay una organización federal bastante amplia. Absolutamente federal, muy bueno. Absolutamente federal. Tucumán, de a poco viene Salta. ¿Son familiares de desaparecidos, de desaparecidas, o también está integrada por personas que abrazan la causa sin ser familiares? O sea, cuarta generación que no necesariamente tengan una abuela o un abuelo o un familiar desaparecido. En general, compartimos una generación amplia y de a poco se fueron incorporando compañeros que no son familiares, pero el núcleo fundacional, si se quiere, somos nietos y nietas, hay sobrinos, nietes, y la cuestión generacional es fundamental. Sí. No aceptamos mayores de... Acá me siento... Acá me siento un poco, tenemos grupo tías. Poco incluida. Tenemos el grupo de las tías. Velázquez. Yo ya paso este año el grupo tías. Casi llegás, porque yo tengo 35 años y hay otros compañeros que tienen 18. Somos una generación amplia. Lo que, bueno, obviamente en principio nos reúnen en nuestra regional, Cava, GBA. Somos todos familiares y tenemos espacios de participación para compañeros que abrazan la causa y acompañan. En mi caso, bueno, mi familia es de Misiones, de la provincia de Misiones, soy la primera generación que crece acá en Buenos Aires, y mi abuelo, Roberto Velázquez, él era trabajador rural, estaba organizado con las ligas agrarias, el movimiento agrario de Misiones, era parte de esa generación, ¿no?, de los 70 que se organizaba y luchaba por sus condiciones de vida y también por otro mundo, otro país. Y bueno, él estuvo detenido, desaparecido durante 4 años en cautiverio, sobrevivió. Mi tío, que era el hijo mayor de él, en ese momento tenía 17 años, Pablo Velázquez, él era estudiante y bueno, soñaba con ser maestro rural para poder aportar a combatir lo que es el analfabetismo, ¿no?, en la zona rural, que es una problemática muy profunda que sigue muy vigente al día de hoy. Él está en calidad de detenido desaparecido desde el mismo día que lo chuparon a mi abuelo, el 24 de marzo de 1976, en la provincia de Misiones. Y bueno, después está del otro lado, digamos, de mi abuela, su hermano Marcial, que era también trabajador de la tierra y estaba organizado con sus compañeros, y a él lo terminan fusilando en la chacra. Entonces nos damos cuenta que el tipo de represión que se ejecutaba sobre los cuerpos de nuestros familiares o de los compañeros de la generación de los 70 podía ser de diversas maneras, que teníamos compañeros que tenían familiares sobrevivientes, otros detenidos desaparecidos, otros exiliados, otros fusilados, entonces nos abrazamos entre todos. Hay una película que es Los del Suelo, que habla de toda la lucha de las ligas agrarias. No sé si la tienen presente. En este momento que hay tantas actividades, está la película otra vez y muestra las luchas de esa generación en relación a la tierra. Sí, súper importante esa experiencia como del movimiento agrario, ¿no? Estuve hablando con varios compañeros de la provincia de Misiones en este último tiempo, están haciendo los afiches de los compañeros desaparecidos de la provincia para también sumarse a la acción federal, organizando distintas actividades por distintos puntos de la provincia, y también están haciendo cine debate con, no sé si es específicamente esa película, pero sí, de las ligas agrarias y de todos esos movimientos. Sí. Buenísimo, hay que buscarlo, tienen que buscarlo, porque... Hablando de películas, también está Yvonne, que la película sobre la monja Yvonne Pierron, que estaba con las ligas agrarias y era compañera y amiga de Cathy, una de las religiosas, Alice Domon, una de las religiosas francesas desaparecidas con el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, o sea que todo se conecta con todo, diría el filósofo Pancho Ibáñez. Chicas, les pedimos una reflexión en este 50 aniversario del golpe del 24 de marzo del 76, a cada una en el orden que quieran, y les pido más todavía, si pueden, en el momento en que lo digan,
decir su nombre, su agrupación y después la reflexión. Qué difícil. Bueno, yo soy Ana Tawil, soy nieta de Roberto Tawil, que no mencioné. Mi abuelo era del PRTER y militante de base en el sindicato en la Química Huarco. Soy de Nietes, Cava GBA. Y una reflexión en relación a lo que venimos pensando en estos días es que el conflicto que dio lugar al genocidio sigue más vigente que nunca, y que son los delegados de base que lucharon en los 70, hoy también están en las calles y también se quiere justificar las violencias, ¿no?, que sufren los que se quieren manifestar, los que se manifiestan, y se quiere hacer, justo hoy me enteraba que condenaron a 6 meses a los compañeros de la ley Bases que fueron detenidos en la manifestación. Entonces digo, acá hay una cuestión de justificar que la policía le pegue un balazo a un pibe. O sea, digo, esa continuidad se me viene muy a la cabeza en estos días, ¿no? Que se cumplen 50 años y digo, qué vigente, ¿no?, lo que estamos enfrentando. Así que un poco eso. Bueno, mi nombre es Ana. Ríos Brandana. Yo soy nieta de Juana María Armelín y de José Ignacio Ríos, militantes del PSML, del Partido Comunista Marxista-Leninista. Milito en Nietes. También soy delegada gremial de mi espacio de trabajo. Y bueno, una reflexión que por ahí me viene, que es una discusión que también tenemos mucho en el espacio, cuando hablamos de la construcción de la memoria, ¿no? Y qué queremos contar de lo que pasó y de esas historias. Y hay algo que siempre sale, que es, más allá de todo lo mortificante del plan sistemático de tortura, exterminio, poder contar sus historias, poder contar sus proyectos, poder contar qué hacían, cómo militaban, cómo se organizaban, la diversidad de militancias que había en esos tiempos. El año pasado nosotros tuvimos nuestro 3er encuentro federal, en donde vinieron juventudes de todas estas partes del país que mencionaba hoy, y hubo un taller que se llamaba Identidades Colectivas de los 70, en donde llevamos documentos, archivos de las distintas organizaciones. Había archivos de los feminismos, archivos de montoneros, de la CGT, de un montón de Manifiesto cosas. de Montoneros y el 1 de mayo del 68 de la CGT, la declaración. Sí, y pasaba que nos poníamos a leer eso entre todes y decíamos, la claridad que tenían en lo que querían, en los objetivos, lo articulada que estaba esa lucha. Y ahí te dabas cuenta lo que era la organización de ese momento, y yo veo muy fuerte la necesidad de poder recuperar ese común y esa claridad y esa coherencia política que había en ese momento, que ahora está como muy desdibujada, ¿no? Creo que también es un desafío que tenemos desde el campo popular y la militancia en particular. Y bueno, es algo que nosotros nos proponemos, poder recuperar esas historias de militancia, ¿no? Que más allá de que fueron compañeros detenidos desaparecidos, eran militantes, que tenían vidas que iban en contra de un modelo social, político, económico, neoliberal, y que no se pierda todo eso, ¿no?, en el relato de los hechos. Bueno, mi nombre es Lucía Velázquez, ya me presenté anteriormente, formo parte del organismo Nietes de la regional Cava GBA, y también formo parte de un espacio de investigación independiente del Archivo Popular de la Memoria. Bueno, es también un desafío poder invitarnos a la reflexión, porque lo cierto es que estamos todos los días con muchas actividades
por suerte, en distintos barrios, en distintos territorios y distintas maneras. Ayer estuve participando junto a otra compañera de las jornadas de formación de la memoria de un profesorado. Las chicas fueron a hablar en una escuela, ahora estamos acá en la radio, y el otro día fuimos a un festival de una murga. Y un poco la reflexión que me trae esto es confiar en que hay muchas semillas de esa memoria que están germinando en el pueblo hace mucho tiempo y que siguen dando frutos, en seguir regando esa plantita, ¿no? Y nosotros como nueva generación poder propiciar ese encuentro de esas redes comunitarias, digamos, ese sentido de solidaridad, de apoyo mutuo, que era lo que también quería romper. Uno de los objetivos del genocidio era romper esos lazos de solidaridad entre el pueblo, entre los trabajadores, y bueno, poder por lo menos aportar nuestro grano de arena en construir esa solidaridad a través de la memoria, la verdad y la justicia es muy lindo también, porque es algo que sensibiliza mucho en general a la gente. Es una puerta de entrada para poder invitarles a luchar también por las causas de hoy. Por supuesto que, bueno, cuanto más vamos hurgando y conociendo la verdad, más admiración nos da también esa generación de los 70 y comprendemos que justamente el genocidio se enfocó en los trabajadores organizados de distintas expresiones en los barrios, en sus espacios de trabajo, porque estaban planteando algo completamente revolucionario, ¿no? Que era poder vivir dignamente, que para este mundo capitalista eso es revolucionario, porque vemos que este mundo capitalista es el que hizo ese genocidio y el que sigue haciendo genocidios al día de hoy, como Palestina. Es terrible lo que pasa, viendo cómo bombardean escuelas, cómo mueren niños. Entonces, bueno, retomar esas experiencias y aprender, que todavía nos falta un montón, y por eso agradecemos estos intercambios generacionales, porque nos nutren profundamente en nuestro camino. Y bueno, y ahí lo último que tengo para decir, que también me conmueve, es a veces nos sobrepasa todo, porque la verdad es que poder plantarse en este contexto tan hostil también tiene sus costos, ¿no? En la energía vital, pero ahí me acuerdo de las madres, me acuerdo de Norita, me acuerdo de Mirta, que hoy en día no están acá físicamente, pero que las siento muy presentes en sus aprendizajes. Abrazo a Elia y a todas aquellas madres que formaron parte del camino, a aquella Azucena Villaflor que en todos los libros y los relatos de las compañeras nos muestran que era una persona excepcional, con mucho coraje. Y bueno, ahí es cuando siento que ese círculo donde nos trae al día de hoy a enfrentar a este gobierno facho, yo le digo facho abiertamente, nos hace hermanarnos con ese pañuelo y tomarlo como parte de nuestro camino hacia ese futuro. Así que bueno, gracias por invitarnos también. No, gracias. Yo pensaba, las escuchaba y se me hace muy interesante porque ustedes, bueno, comentaban que leían también, ¿no?, ese material y decían, wow, qué articulados, qué formados. Ciertamente había mucho interés por formarse, ¿no? Con conocimiento de todo tipo, con lo que se podía haber adquirido en su momento en la escuela, pero también por fuera de ella, y juntarse entre varios y leer. Y creo que ustedes están haciendo también eso, que es fundamental. No es casual también que se esté apuntando contra la educación. Estos gobiernos no quieren a los pueblos formados. Entonces, ese trabajo que ustedes están haciendo de formarse y a la vez dar charlas y formar a otras y a otros es súper interesante. Yo les quería preguntar qué respuesta ven ustedes en las juventudes cuando van a hablar, porque bueno, siempre es interesante hablarle a una generación relativamente par y me gustaría saber qué perciben ustedes ahí. Hay de todo. O sea, no podría unificarlo en una sola reacción. Hay de juventudes interpeladas que participan. Yo en general cuando voy a las escuelas pregunto si alguien tiene algún familiar detenido, desaparecido, o conoce a alguien que lo tenga, como para también acercar esa historia a ellos, porque somos una generación que por lo menos no lo vivió en primera persona.
lo que no hace que no dejemos de hablar de memoria y no nos deja de interpelar, y es un poco eso lo que tratamos de generar. Y creo que sí hay un desafío en la formación, pero hay algo también antes, que es el encuentro, que por lo menos es lo que yo noto yendo a las escuelas, es como que está difícil encontrarse. Las escuelas, por suerte, es una ocasión para mí fundamental para poder encontrarnos, porque es un espacio que ellos transitan, uno de sus primeros espacios de socialización aparte, donde pueden también escuchar esta historia que capaz nunca se las contaron, o que capaz se la cuenta el docente y no pasa, no interpela, lo ven como un capítulo más de un libro de historia, y poder contarlo desde otro lado. Y sobre todo hay algo que también me resonó de la reflexión de Lucha, que es que hay estas semillas, o sea, sería un espacio como que crea semillas de memoria y que también crea un común, que es algo que la juventud de hoy está muy perdido. Hay mucha fragmentación del lazo social y eso tiene consecuencias concretas. Digo, hay un suicidio adolescente por día en Argentina, los índices de depresión y ansiedad están altísimos, es el segundo país con trastornos alimentarios. Hay un montón de cosas que se ve impactada en la salud mental de las juventudes, que para mí también habla de esta falta de encuentro, de esta falta de un común. Entonces Nietes también apuesta a eso, a tener espacios de discusión y de debate, pero sobre todo de encuentro, donde nos podamos encontrar con ellos y poder pensar juntos qué pasó, qué implica que el genocidio siga vigente hoy en día. Digo, tener esos momentos de reflexión y de intercambio entre juventudes. Chicas, uno las escucha y la verdad que es tan, pero tan reconfortante, porque es efectivamente, yo digo ahora que es una época de vuelta al testimonio, donde hay cierta transmisión oral entre las generaciones que es fundamental. Y hay algo de ustedes leyendo esta etapa del mundo con esa diversidad y con esa amplitud también, que es fundamental, porque tenemos que responder a la coyuntura, pero también tenemos que poder tener una mirada estratégica para analizar la realidad en la que estamos, para poder retomar y reconocerlos en esos proyectos emancipatorios. Ustedes hablaban de las generaciones privilegiadas, yo le digo privilegiada a esa generación luchadora. Y vamos a compartir alguna información, que tenemos un montón de información en este primer programa, y vamos a empezar recordando a exponentes de esa generación. Sí, porque enganchando con una de las cosas que surgen de las reflexiones de las chicas, es que lo interesante de la propuesta o de la práctica de ustedes es que verdaderamente es una praxis, en el sentido de que hay una base teórica que se articula en una práctica, que se traduce en una práctica. Eso es una praxis, es decir, no es hacer cosas por el hecho de sentirse vivos o moverse para no quedarse quietos, sino moverse con un objetivo, con una estrategia, como decía recién Ana, para alcanzar un sentido. Y además tienen una conciencia y un sentido de lo colectivo, de que esto no es individual o esfuerzos de martirologio, digamos, sino son acciones colectivas, es decir, que esto tiene sentido cuando es entre todos. Así que, como decía Ana, recordando a gente que pensaba de esa forma, el pasado 8 de marzo... Pensaba, además. Sí. ¿Y cómo? El pasado 8 de marzo nos dejó Juan Pablo Olson, digno heredero del legado heredado de su madre, valga la redundancia, la socióloga, docente y militante revolucionaria Alcira Argumedo. Juan Pablo Olson, Pali, para quienes lo conocieron de cerca, siempre estuvo al lado de quienes pelean por la justicia social y contra las corporaciones depredadoras. Destacado luchador ambientalista, impulsor de la Internacional Progresista, militante solidario, sociólogo, amigo, compañero, nos dejó con apenas 48 años. Y los queríamos tanto a los dos, a ella con su hijo queridito y a su hijo queridito con ella. La otra final nos encontró jugando juntos, seriamente, en la misma cancha, como siempre, amplia, grande, diversa, y en la convicción de que había que hacer un acto de desagravio. ¿Cuántos otros actos deberían tener lugar si de desagravios se trata? Y los dos, madre e hijo, sabían de eso. La militancia no fue para ellos una palabra vacía, fue una práctica plena
que atravesó sus generosas vidas con gran inteligencia y compromiso. Todo eso eran ellos, generosas personas desde su posición en la vida y el modo de sus vínculos. Inteligentes porque sabían que inteligir la realidad significaba interpelarla, pensarla y construir estrategia. En esa relación dialéctica entre teoría y práctica, que llamamos praxis, a la que vos hacías referencia recién, Oscar, y que los dos, madre e hijo, hijo y madre, practicaban. Alcira se fue temprano, muy temprano, si relacionamos su partida con nuestra necesidad de ella, de su capacidad de reflexión, su humor y su ternura infinita. Pero Pali nos dejó demasiado temprano, no solamente porque nos privó de sus desarrollos intelectuales, sino porque se quedó él sin poder disfrutar de su amorosa familia, sin que ellos pudieran seguir compartiendo esa vida de escena familiar cotidiana con su padre y compañero, y porque él mismo tenía la apuesta deseante de seguir transitando las huellas de su madre, pero escritas por él mismo con sus propios pasos. Alcira querida, Pali, los abrazamos hasta el infinito de todos los cielos que acá están en la tierra, ahora y siempre. Bueno, vamos a unas identificaciones en La Perla, muy importante el trabajo que se está haciendo. La Justicia Federal de Córdoba confirmó que se identificaron los restos de 12 detenidos desaparecidos del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla. Las tareas de reconocimiento fueron realizadas por el equipo argentino de antropología forense y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial local. Durante una conferencia de prensa, el Juzgado Federal número 3 de Córdoba dio a conocer los nombres de las personas desaparecidas halladas en La Perla e identificadas genéticamente por el equipo argentino de antropología forense. Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto de Ambra, Alejandro Jorge Mongeau, Mario Alberto Niboli, Elsa Mónica O'Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tisera. ¿Y por qué les decía que no se sabía cuál de las Carranza era? Porque eran dos mellizas y no se pudo determinar con certeza cuál de las dos es la que apareció en sus restos óseos. El juez Miguel Vaca Narvaja informó que una de las familias de los identificados pidió que su nombre no sea difundido. También se anunció que en los próximos meses se iniciará una nueva etapa de búsqueda en 3 hectáreas de la zona de Loma del Torito, en el predio donde funcionó este centro clandestino entre 1976 y 1978. Resulta especialmente conmovedora la historia contada por Graciela Geuna, quien confirmó el hallazgo de una medalla que ella le había dado a su esposo Jorge Cazorla. La medalla que te está devolviendo, se titula la nota que escribió en página 12. Aún no se han identificado los restos de Jorge, pero se sabe que estuvo ahí. Queremos compartir con ustedes algo muy importante, que es un grupo de compañeros y compañeras de INTI. Estaban trabajando todo el mes para recordar el aniversario, el 50 aniversario del golpe, y en ese contexto tuvieron despidos. Entonces anuncian un paro nacional y una jornada de lucha contra los despidos que hoy tuvo lugar. Hicieron una asamblea masiva también, la Junta Interna de ATE-INTI. Se votó un cese de actividades que tuvo lugar hoy y junto a una conferencia de prensa precisamente aunado a los 50 años del golpe cívico-militar. Vamos a escuchar al delegado de ATE-INTI que nos resumía de esta manera lo que pasó hoy y la situación de lucha a la que están convocando. Jonathan Gagliardi. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Habla Jonathan Gagliardi, secretario de Derechos Humanos de la Junta Interna de ATE-INTI.
Bueno, desde ya gracias por el espacio, por la cobertura y por estar siempre presentes en estos ámbitos de lucha y de resistencia. Bueno, lamentablemente 24 nos agarra con una situación de conflicto en el INTI. Dentro del plan de lucha íbamos a realizar una actividad más orientada a un museo abierto por tener compañeros detenidos desaparecidos acá en la última dictadura cívico-militar. Esa actividad tuvo que ser modificada, la pasamos a una conferencia de prensa que llevamos a cabo hoy, en el marco de que hubo 3 despidos de compañeros de forma arbitraria, sin ningún tipo de justificación. Previo a eso habíamos sufrido 2 delegados una persecución por parte de las autoridades que están militarizando, poniendo cámaras en el instituto y usando las fuerzas represivas de la gendarmería dentro de nuestro instituto. Sufrimos una falsa denuncia, la cual, gracias a nuestra fuerza organizada de delegados, fue desestimada. Bueno, habían ido a una comisaría a acusarnos de un robo, que no fue así, que no sucedió. Todo para amedrentar, para horadar nuestra fuerza de la Junta Interna de Delegados. Ahí, a los pocos días, fue el primer despido de un compañero que no pertenece a la delegación central del INTI. El INTI tiene varias delegaciones, unidades operativas. Este compañero era del control de acceso de Hurlingham, y el motivo que nos dicen informalmente de su despido es por no acceder a marcar compañeros en cuanto al presentismo, función que no le corresponde al control de acceso, es una función más orientada a la portería. El compañero se negó por unos mensajes de WhatsApp con su jefa directa, y esta jefa, que está haciendo funcionar a las autoridades, directamente mostró estos chats al presidente del INTI y al otro día fue desvinculado del instituto. A su vez hay 2 funcionarios que ingresaron con esta gestión, con cargos y funciones, cobrando, digamos, mucho dinero, no acorde a las funciones que cumplen. Sí, lo que hacen es militarizar, poner cámaras. Un párrafo aparte, estos mecanismos también son hechos de corrupción, porque el costo de poner esas cámaras es mucho más elevado que el costo normal. Y bueno, mediante estos 2 funcionarios, que es Matías Gallardo y Martín Cameli, están operativizando esta represión, este amedrentamiento, y utilizando también la fuerza de gendarmería para hostigar, perseguir y despedir compañeros. En el marco de todo esto, hoy realizamos una conferencia de prensa que fue muy nutrida, que vinieron compañeros de hijos, vino la Junta Interna de la ex-ESMA, vinieron Julio Hormiga Sánchez, Montonero, vino el hijo de María del Carmen Artero, que es una compañera desaparecida, compañera de INTI, militante que militaba con el padre Mujica y que fue detenida, desaparecida. Y vino también Bruno Napoli. Bueno, Ana Cariaga nos hizo llegar su solidaridad. Leímos varios textos, intercambiamos opiniones y pudimos realizar esta conferencia de prensa a pesar de que muy temprano, nosotros llegamos alrededor de las 6 de la mañana y el instituto se encontraba totalmente militarizado. Nos querían desenchufar el parlante, el equipo de sonido que utilizamos para llevar a cabo la conferencia. Se apersonó un oficial sin identificar, vestido de civil, que después terminó manifestando ante nuestras preguntas que era del servicio de inteligencia, sin identificación, vestido de civil. Por suerte nuestra comunidad organizada logró sortear estos obstáculos, pudimos conectar el parlante y la conferencia de prensa se llevó a cabo con esta cierta normalidad, con estas salvedades, ¿no? Bueno, vamos a continuar un plan de lucha. Mañana vamos a ir acá, hay un edificio que es de gerencia, vamos a hacer ahí un almuerzo simbólico. El almuerzo, más que nada, ellos están también militarizando este edificio, mandaron a hacer una licitación para poner vidrios blindados. Cuando el INTI lo están desmantelando, gastan plata pensando que nosotros somos unos vándalos que vamos a romper el edificio. Esto desde ya no es así, así que el almuerzo es una excusa para llenarles de humo este edificio que
que es su trinchera hoy por hoy. Y la semana que viene vamos a ir al Ministerio / Secretaría de Industria y Comercio para exigirle a los superiores de estas autoridades nefastas que hoy tenemos en la conducción del INTI que hagan algo, porque es lamentable que le den la presidencia del instituto lo que consideramos un mono con navaja, alguien que totalmente toma represalias totalmente desmedidas y bueno, marca compañeros, en vez de estar bregando por firmar un convenio, por la industria nacional, por hacer crecer este instituto que es de referencia a nivel internacional, está preocupándose por perseguir delegados y despedir compañeros. Así que bueno, de nuevo agradezco el espacio y gracias por siempre estar presente en estas luchas que nada, mantienen viva una llama que Ana y su generación supieron bien encender, y que nosotros humildemente llevaremos esas banderas de la memoria, de la verdad y la justicia. Abrazo grande. Gravísima la situación de las compañeras y compañeros en el INTI, toda nuestra solidaridad. Vamos a compartir muy rápido algunas actividades. Jornada por la Memoria en Palermo. Te invitamos a compartir una jornada de actividades por la memoria en Palermo, sábado 21 de marzo en Plaza Armenia de 16:30 a 19:30, porque la memoria se transmite cuando se comparte. A 50 años del golpe, el valor de la memoria, la verdad y la justicia. Charla en la costa, en la Universidad Atlántida, con el equipo de Diplomatura de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad. Vamos a estar ahí con Alejo Ramos Padilla, Pablo Basel, Anita Fernández. Va a ser presencial en la sede Mar de Ajó de la Universidad Atlántida y por Zoom. También se presentará el ciclo 2026 de la diplomatura y se entregarán diplomas. Con Ana María Careaga, por supuesto. También vamos a presentar el libro de Sergio Maldonado, Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano. Eso va a ser el jueves 26 de marzo en la parroquia Santa Cruz, Estados Unidos 3150. También vamos a estar el 22 de marzo, que es el cumpleaños de Norita. Vamos a estar ahí en Morón. También es el Día del Agua, que ella lo festejaba como un día de lucha en la Plaza de Mayo. Vamos a estar por la tarde también en la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, en una actividad organizada allí. Tengo también la presentación de La Última Batalla de Edgardo Esteban. Excelente libro, es de Editorial Marea, para que lo consigan. La presentación es el martes 31 a las 18 en La Valleja 924, en Cava, Casa de la Lectura. Van a acompañar al autor Carlos Ulanovsky y Luis Brutstein, y va a moderar Constanza Brunet. Va a haber la presentación del informe de Correpi el jueves 19 de marzo a las 18 horas en Cipreva. Solís, ayúdame, Oscarcito. Solís 1158. Perfecto. Bueno, también se va a presentar el libro de Nora Strejilevich el viernes 27 a las 18 en la Librería y Centro Cultural del Fondo de Cultura Económica de Costa Rica 4568. Los 3 libros de Nora Strejilevich están invitadísimos. Y también la Jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Morón. Es una charla sobre salud mental, la grupalidad como restitución de derechos. Vamos a estar ahí con José María Gui y la doctora Laura de Peri. Vamos ahora a nuestros seres queridos. A nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Los compañeros nuestros
nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Alejandra Mónica Lapacó, quien fuera secuestrada el 17 de marzo de 1977 junto a su compañero Marcelo Buti Arana, su madre Carmen Aguiar de Lapacó y un primo, Alejandro Aguiar. Todos fueron llevados al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético. Unos días después, Carmen y su sobrino Alejandro fueron liberados. Carmen integró Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y el CELS. Alejandra era estudiante de antropología, militaba en la JUP y trabajaba en una editorial. Marcelo tenía 23 años, trabajaba en el Banco Galicia y estudiaba historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También militaba en la JUP. Ambos permanecen desaparecidos. Presentes. También queremos recordar a Gustavo Roberto Caruso, Chelo, nacido el 23 de septiembre del 56, secuestrado y posteriormente asesinado a los 20 años de edad, el 18 y 23 de marzo respectivamente, militante de la Juventud Universitaria Peronista. Presente. Bueno, llegado, se nos voló, chicas. Necesitamos otra hora. ¿Podemos robarla al próximo programa? Sí. Pero les pedimos así, muy brevemente, lo que quieran decir, ya nos vamos del programa, y agradecerles infinitamente que hayan venido a compartir este programa, para nosotros muy importante, y muy importante más aún haberlas escuchado. Y las comprometemos para que vuelvan, porque necesitamos más. Volveremos. Más nietes y más tiempo. Muy breve, me quedé pensando en lo que hablábamos hoy más temprano, que también retomamos esos proyectos porque invitamos a los pibes y a las pibas también a poder darse la oportunidad de soñar y de proyectar un sueño colectivo, ¿no? Que nos permita desear más allá del consumo. Así que un poco la consigna es qué futuro imaginás, qué soñás, qué futuro querrías construir. Muchas gracias. No, agradecer en principio, porque esto también es una inspiración para nosotros. Poder continuar y conocernos más también, porque de ahí es como nos nutrimos para el camino. Sabemos que muchas veces los años redondos mueven otras fibras sensibles en la gente y nosotras queremos que sea todo el año, 50 años, así que aceptamos su invitación de volver. Muy bien, seguramente va a ser todo el año 50 años. Sí, así que a seguirla por todos lados. Gracias. A ustedes. Sí, yo por mi parte también agradecer la invitación. Y bueno, invitar a quien quiera acercarse al espacio que nos escriba. Nosotros en Instagram somos Nietescava. Después está la cuenta federal, @nietes.org, si se quieren comunicar, invitarnos, lo que sea, cualquier propuesta. Por Instagram, ¿no, Ana? Por Instagram, sí. No Facebook. No Facebook, que tenemos un Facebook en realidad, sí, Nietes, está medio ahí, que no tiene mejor tanta... Instagram. Pero es de otra generación. Otra generación. Pero sí. Así que bueno, eso, cualquier persona que le interese acercarse al espacio, ya sea familiar o no, nosotros también hacemos instancias de formación y un montón de instancias abiertas para quien quiera pueda acercarse y nada, ojalá que se sigan dando muchos más espacios así de intercambio, debate y reflexión, que en estos tiempos, además de ser muy necesarios, también son trincheras. Sí. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, y nos vamos con una canción que encontramos en las redes, que es del Movimiento Federal La Revolución de las Viejas, de Mar del Plata, cuya letra y música es de José Blanco, en la voz de Mercedes Davison, y que justamente ¿de qué habla? De bordar los nombres en los pañuelos. Y nos encontramos el martes, todas y todos, a las plazas de todo el país. Así es, ahora y siempre. Aquí estamos juntos, bordando tu nombre para que perdure y nunca se borre. 30.000 agujas, hilos de colores y una tela blanca que lleva tu nombre.
Por eso aquí estamos, calmando la herida, bordando tu nombre, bordando la vida. Por eso aquí estamos, calmando la herida, bordando tu nombre, bordando la vida. Estarás por siempre en nuestra memoria, verdad y justicia, forjando la historia, y que nuestra pena se vuelva alegría, bordando los nombres de noche y de día. Por eso aquí estamos, calmando la herida, bordando tu nombre, bordando la vida. Por eso aquí estamos, calmando la herida, bordando tu nombre, bordando la vida. La vida. Bravo. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini.